Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura. El siguiente video es parte de una actividad de mi materia en línea llamada Protección de Datos Personales y el tema de esta semana es funciones de las autoridades que regulan la protección de datos personales. Primero que nada, ¿qué es una autoridad reguladora? Bueno, van a ser los guardianes del derecho a la protección de los datos personales, es decir, va a ser la autoridad competente encargada de la vigilancia, así como de las sanciones cuando exista por parte de aquel que tenga en su posesión datos personales un mal uso. En el caso del Estado mexicano, la autoridad que tiene en su posesión, o mejor dicho, la autoridad competente para ello, es el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿Cómo puedo tener contacto con estas autoridades? Bueno, puede ser de manera presencial, acudiendo a las instalaciones y pidiendo información o pidiendo una orientación, apoyo en materia de datos personales. También puede ser a través de correos electrónicos, ingresando a las páginas web respectivas y puede ser acudiendo a los eventos que estos organizan, donde cuentan con un personal que es competente, capacitado en la materia de datos personales. El ejemplo de ello es la celebración que se realiza anualmente cada 28 de enero por la celebración de protección de datos personales. Ahora, una vez dicho esto, ¿cuáles van a ser las funciones y atribuciones de estas autoridades? De acuerdo con el artículo 39 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre sus funciones está la de vigilar y verificar que se cumplan las disposiciones de ley, el interpretar en el ámbito administrativo la ley, así como a proporcionar apoyo técnico a los responsables que lo soliciten. ¿Qué quiere decir todo esto? Autoridad, estás tú obligada a saber si el particular o la persona que tiene en su posesión datos personales los está cuidando, los está tratando conforme a la ley. Vas a proporcionar apoyo técnico a todo aquel que te lo solicite. Es decir, si acude a ti un particular que tiene un problema porque no sabe de qué manera deberá tratar el dato personal, bueno, tú estás obligada a decirle de qué manera deberá conducirse. De ahí que estén relacionado con ello el emitir los criterios y recomendaciones ley. Todo ello para que se pueda tener un buen tratamiento y un buen cuidado en datos personales. Una vez dicho esto, existen algunos criterios funcionales en materia de protección de datos, tales como la interpretación que se le debe de dar a la ley al momento de aplicar la norma, el apoyo que se le va a dar a los sujetos que están obligados, del estudio y las divulgaciones que deberá de hacer la autoridad en materia de datos personales. Todo lo que sea del conocimiento de la autoridad deberá de hacerlo del conocimiento de la población. También de ahí que se derive la protección de los derechos de los titulares de datos personales. Y por último, la investigación y sanción. Es decir, tu autoridad estás obligada a estar investigando constantemente a quien tiene en su posesión datos personales. Si te percatas de alguna irregularidad, ¿qué vas a hacer? Lo vas a sancionar. Una vez dicho esto, es importante hablar de los tipos de autoridades. En primera instancia tenemos al INAI, del que hemos venido hablando desde el inicio, que es el órgano garante de que se respeten el acceso a la información pública y a la protección de datos. Otro de ellos es el organismo garante. Bueno, de entrada tiene una autonomía constitucional y va a cooperar con el INAI en materia de protección de datos, como bien lo dicen, y una autoridad reguladora. La autoridad reguladora es secundaria. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a coadyuvar con el INAI y va a cooperar en todo lo relevante en materia de datos personales. Y por último, las autoridades que sean competentes, ya sea en materia administrativa o judicial, porque tengan relación en materia de datos personales. Una vez dicho esto, ¿qué es el órgano garante? Ya lo dijimos, tiene una autonomía constitucional, está especializado en la materia de acceso a la información y protección de datos y su fundamento será en base a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, esto no impide que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública haga mención de ello en su artículo 3, fracción 16, y que hable de su naturaleza jurídica en el artículo 37. Una vez dicho esto, ¿cuáles serán las funciones y atribuciones? Tratándose de funciones, pues son las relativas a promover la protección de los derechos de datos personales. En cambio, las atribuciones podríamos concretizarlas como aquellas de conocer, sustanciar y resolver cuando se tramite algún recurso en materia de protección de datos personales. Una vez dicho esto, hablemos del procedimiento de protección de derechos. Este procedimiento básicamente va a hablar acerca de cómo tú particular puedes acudir ante la autoridad jurisdiccional y promover el recurso que consideres necesario para que se te respete algún derecho.
Entre ellos se explica que este procedimiento debe de ser a instancia de parte, la solicitud se presenta en el INAI y debe de recibir el particular una respuesta en 15 días. ¿Qué pasa si no recibe una respuesta en ese plazo? Bueno, la autoridad deberá recibir la solicitud por parte del particular que le dice: hey, ¿sabes qué, autoridad? No me respondiste en el término que te marca la ley. ¿Qué está pasando? Una vez que hace esta recepción, el INAI le corre traslado y tiene un plazo de 10 días para manifestarse y acreditar si ha respondido o no a lo que el particular le esté solicitando. De haber respondido, el INAI, ¿qué hace? Pues lo sobresee, o sea, lo desecha, lo desestima porque ya ha respondido a las pretensiones del particular. Pero si se comprueba que la autoridad no ha respondido, el costo por la resolución, por todo el proceso, tiene que ser de manera gratuita. Una vez aclarado esto, posterior a los 15 días y que se haya manifestado la autoridad, en este caso el INAI, le da otros 15 días al particular para que presente las pruebas necesarias. Y una vez terminado o llegado este periodo, se va a pasar a la etapa del desahogo de pruebas, donde se podrán aportar otras pruebas de las que no se hayan tenido conocimiento con anterioridad. Una vez que termine esta etapa, la autoridad jurisdiccional, ¿qué hace? Bueno, tiene un plazo no mayor a 50 días a partir de que se presentó la solicitud para emitir una resolución. Sin embargo, se prevé que de ser necesario existir causa justificada, este plazo se podrá extender por otros 50 días. Una vez que se dicte esta resolución, el particular tiene 10 días para ejercitar su derecho. Bueno, una vez dicho esto, existe otro procedimiento, que es el de verificación, el cual consta en el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Dice que puede iniciarse de dos maneras: oficiosamente, o sea, la autoridad lo inicia porque lo considera necesario, o a petición de parte, es decir, el particular tiene que accionar el mecanismo. Esto se da cuando existe un incumplimiento por parte de una resolución. Se dice que tiene que estar fundada y motivada y que la autoridad debe guardar confidencialidad estrictamente. Bueno, una vez dicho esto, tenemos otro procedimiento, que es el de imposición de sanciones. Dice que se inicia con la notificación al órgano infractor a través del INAI. Es decir, en el término de 15 días siguientes, aquel órgano infractor deberá de responder y rendir las pruebas en las que trate de defenderse o desacreditar aquella infracción que se le esté atribuyendo. Una vez llegado este término de 15 días, se pasa a la etapa de admisión y desahogo de pruebas. Concluido el desahogo de pruebas, tendrá 5 días para presentar los alegatos. ¿Quién tiene ese término? El infractor. Y una vez que se hayan presentado los alegatos, la autoridad jurisdiccional, dentro de los 50 días posteriores desde que se inició el proceso, estará obligado a dictar una resolución. Y pues de esta manera podríamos decir que termina el procedimiento de imposición de sanciones, que se dará cuando se considere que algún organismo ha incurrido en alguna violación o algún mal uso de los datos personales. Y bueno, creo que de esta manera podríamos resumir todas aquellas actividades que realiza la autoridad, y por ende podríamos decir que las autoridades encargadas de la protección de los datos personales tienen una tarea muy importante, puesto que son las encargadas de la vigilancia y de procurar que los datos personales que estén en posesión de particulares se encuentren a salvo. La bibliografía que utilicé para esta presentación fue Protección de Datos Personales y dejo el link respectivo, así como las autoridades reguladoras en materia de protección de datos personales. Y bueno, muchísimas gracias por su atención, espero que les hayan gustado, y si hay alguna sugerencia acerca del tema, pues me daría mucho gusto leerlas. Gracias y que pasen un excelente día.